A veces, la persona en la que más confías no te miente para engañarte, sino para mantenerte exactamente donde quiere. Esta es la historia de Elena y Marcos, o al menos, la historia que Elena creía que estaban viviendo. Para cualquiera que los viera, eran la pareja perfecta. Él, un arquitecto exitoso, siempre con la sonrisa lista y el gesto amable. Ella, una ilustradora con un brillo especial en los ojos, enamorada de la vida estable y segura que habían construido juntos. Vivían en un apartamento precioso, con la luz del atardecer entrando por las ventanas y tiñéndolo todo de dorado. Sus fines de semana eran una postal. Mercados orgánicos, escapadas a la montaña y cenas con amigos donde Marcos siempre era el alma de la fiesta. Elena se sentía afortunada. Había encontrado a su compañero de vida, a alguien que la entendía y la apoyaba. En ese mundo perfecto, no había espacio para las dudas. O eso parecía. Pero la perfección, como una capa de pintura fresca, a veces solo oculta grietas. Las primeras señales fueron tan pequeñas que Elena casi las ignoró. Eran susurros, no gritos. Como aquella vez que Marcos le dijo que cancelaba su cena de aniversario por una emergencia en la oficina. Más tarde, Elena se enteró por un amigo en común que la oficina había estado cerrada esa noche. Cuando le preguntó, Marcos se rió y dijo que había sido un malentendido, que en realidad se había quedado trabajando desde casa de un colega para no molestarla. Sonaba lógico, ¿verdad? Otra vez, mencionó un viaje de negocios a Bilbao que nunca apareció en las redes sociales de su empresa. Marcos simplemente explicaba que eran proyectos confidenciales, pequeñas inconsistencias, nubes pasajeras en un cielo azul. Elena elegía creerle, porque dudar de él era como dudar de los cimientos de su propia casa. Desconfiar se sentía como una traición, y ella no era así. La confianza era la base de todo, se repetía a sí misma. El problema es que las pequeñas grietas, si no se reparan, terminan por derribar el muro. El verdadero quiebre llegó en una tarde de martes, una tarde cualquiera que se convertiría en el final de todo. Elena buscaba un viejo contrato en el despacho de Marcos. Abrió un cajón que rara vez usaba, y debajo de una pila de planos antiguos, encontró una caja de madera. No era una caja cualquiera, tenía un cierre delicado, y parecía guardar algo importante. La curiosidad pudo más que ella. Dentro no había documentos, ni recuerdos de su vida juntos. Había otro mundo, un juego completo de llaves de un apartamento que no conocía, extractos bancarios de una cuenta a su nombre con movimientos que no entendía, y, lo peor de todo, un pequeño álbum de fotos. En esas fotos, Marcos no estaba con ella, estaba con otra mujer, en lugares que él le había descrito como viajes de trabajo solitarios. No era una aventura pasajera, eran años de imágenes, de navidades, cumpleaños y vacaciones. Una vida paralela, construida con la misma meticulosidad con la que diseñaba sus edificios. El aire se volvió denso, pesado. Elena sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada recuerdo feliz, cada te quiero susurrado al oído, se tiñó de falsedad. No era solo una infidelidad, era un engaño a escala monumental. Marcos no solo le había mentido, había fabricado una realidad entera para ella mientras vivía otra completamente diferente. La imagen del hombre encantador y devoto se hizo añicos, revelando a un calculador, un titiritero que la había mantenido en un escenario diseñado por él. La incredulidad dio paso a un dolor sordo y profundo. ¿Quién era el hombre con el que había compartido su cama, sus sueños, su vida? De repente, se sintió como una extraña en su propia casa, una actriz en una obra cuyo guión desconocía por completo. La tristeza fue abrumadora, como una ola que la arrastraba hacia el fondo. Pero debajo de esa ola, algo más empezaba a nacer, una fría y clara rabia. Esa noche, cuando Marcos llegó a casa con su sonrisa de siempre y un ramo de flores, porque sí, la encontró sentada en el sofá, con la caja abierta sobre la mesa de centro. No hubo gritos al principio. Solo un silencio que pesaba más que 1000 palabras. La sonrisa de Marcos se desvaneció al ver la caja. Por primera vez, Elena vio una grieta en su máscara de calma. ¿Qué es esto, Marcos?, preguntó ella, con una voz que no parecía la suya, una voz rota pero firme. Él intentó negarlo. Recurrió a sus viejos trucos. Cariño, no es lo que parece. Puedo explicarlo. Pero las pruebas estaban ahí.
mudas e irrefutables. La confrontación fue una tormenta. Elena sacó cada mentira, cada inconsistencia, cada pieza del rompecabezas que ahora encajaba de forma macabra. Y él, al verse acorralado, no mostró arrepentimiento. Mostró su verdadero yo. Intentó manipularla de nuevo. Lo hice para protegerte. Nuestra vida era perfecta. No quería arruinarla. Justificó su engaño como un acto de amor retorcido, un esfuerzo por mantenerla en esa burbuja dorada que él había creado para ella. Fue en ese momento cuando Elena lo entendió todo. Marcos no la amaba. Amaba la idea de ella, la pieza que ella representaba en su juego de control. La quería dócil, confiada, predecible. La mentira no era para protegerla a ella, sino para proteger su propio castillo de naipes. En medio del caos emocional, Elena sintió una extraña calma, una claridad que nunca antes había tenido. La tristeza seguía ahí, pero ya no la ahogaba. Se había transformado en una fuerza nueva, el empoderamiento. Se levantó y, mirándolo directamente a los ojos, le dijo las palabras que sellarían su libertad. Se acabó. No hubo más discusión. Él había perdido el control sobre ella, y sin ese control, su poder se desvaneció. Recogió algunas cosas, lo esencial, y se fue de ese apartamento que ya no se sentía como un hogar, sino como una jaula de oro. Dejó atrás la mentira perfecta y al hombre que la había orquestado. Caminar por la calle esa noche, con el aire frío en la cara, fue como respirar por primera vez. El dolor era real, pero también lo era la liberación. Elena comprendió que a veces, la mayor traición no es la mentira en sí, sino el robo de tu propia realidad. Descubrió que su fuerza no venía de tener una vida perfecta, sino de su capacidad para reconstruirse después de que la ilusión se rompiera. La vida no siempre es como parece, y las personas no siempre son quienes dicen ser. Pero el engaño, por muy bien construido que esté, tiene una debilidad. No puede sobrevivir a la verdad. La lección más importante para Elena fue aprender a confiar en su propia intuición, en esas pequeñas señales que su corazón intentaba advertirle. Y sobre todo, aprendió que el amor verdadero no te encierra en una jaula dorada, sino que te da alas para volar libremente. A veces, romper con la mentira perfecta es el primer paso para encontrar tu verdad auténtica. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. Si alguna vez te has sentido atrapado en una situación que no te parecía del todo real, recuerda que tu intuición es tu mejor guía. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias que nos hacen reflexionar. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.